técnica en la República Argentina. Le vamos a dar la bienvenida al señor Daniel Quiroga, secretario general de AMET Regional 10, acá en la provincia de San Juan. Muy buenos días, señor Quiroga. Daniel Núñez Vivares lo saluda desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Le agradezco su atención, señor Quiroga. Bueno, AMET está recordando que el 15 de noviembre es el Día de la Educación Técnica. En donde la educación técnica ha sido más golpeada que nunca, o ya venía golpeada desde hace tiempo, señor Quiroga. A ver, primero tenemos que conocer la historia política de la historia. ¿Por qué un 15 de noviembre de 1900? ¿Por qué un 15 de noviembre se festeja la educación técnica? Y porque un 15 de noviembre de 1959, en un gobierno que no era una dictadura cívico-militar o militar, se crea el Consejo Nacional de Educación Técnica. Bien. Ese Consejo Nacional está integrado por representantes del Ministerio de Educación, representantes de los gremios docentes y representantes de gremios afín a la producción industrial. ¿Cuál era la ideología o la idea que venía arrastrando ya después de Irigoyen? Después se cortó, y después de la Segunda Guerra Mundial era inmediatamente hacer el desarrollo real de la industria argentina y utilizando a la educación técnica como corresponde, o sea, y normalizándola. Por eso el 15 de noviembre lo recordamos, y todos los que trabajamos en educación técnica y que venimos de ese tipo de educación, se lo vamos a recordar, y gracias a Dios que muchos gobiernos la toman como un logro y no como un castigo o como una cuestión de economía, que por ahí en este 24 se está viendo mucho, ya que le explico, la inversión que se ha hecho en educación técnica, del 0,2% de los ingresos corrientes que se deberían haber destinado, solamente se ha destinado el 0,03%. Bien. Así que no ha sido un año bueno para la educación técnica. El esfuerzo que ayer han puesto los docentes y directivos para realizar la muestra que se ha llevado a cabo en el ex ferrocarril San Martín ha sido muy grande. Han venido de Valle Fértil, de Hachal, por supuesto, de Calingasta, las escuelas técnicas, agrotécnicas, de capacitación laboral, escuelas monotécnicas. Han impuesto algo muy grande, con esfuerzo de los docentes, poniendo sus vehículos, sus movilidades, defendiendo esta educación, y eso para mí es una alegría muy grande, porque en realidad son los que van a defender este tipo de educación, pero también están defendiendo la educación en general, porque las expectativas quizás no sean buenas, no son buenas. Espero que cambien, logramos hacer entender la situación. Fíjese que yo estoy haciendo un poco la historia de nuestro gremio. Dictadura militar atroz, terrible, 76 al 83. Nuestro gremio estaba protestando porque se estaban haciendo reformas en la educación. Y estaba protestando con el riesgo que tenían los dirigentes de que se estaba desfinanciando la educación. Querían modificar la misma cuestión de ahora de financiarla. Situaciones graves que volvemos a repetir, se vuelve a repetir este pensamiento, que en definitiva es un pensamiento en contra del pueblo argentino, porque lo que quiere la educación técnica es que se desarrolle la industria, se desarrolle trabajo, que todos aportemos, ¿no es cierto?, para la jubilación, los aportes jubilatorios, los aportes para tener una buena salud. Y esa es la idea. Entonces, ese trabajo lo están llevando con mucho esfuerzo los docentes que hoy en día están trabajando
como docentes técnicos y como docentes en formación general, porque la escuela técnica secundaria y agrotécnica se conforma de la formación general, que siempre ha sido así, y de la formación científica y técnica específica. Entonces ellos le ponen mucha garra, mucho esfuerzo para mantener y hacerle entender a los chicos que es una salida real y concreta de trabajo, pero siempre y cuando las políticas sean generadoras de trabajo. Señor Quiroga, en la Semana de la Educación Técnica ha hecho importantes declaraciones la ministra de Educación, Silvia Fuentes, en donde manifestó que se está evaluando modificar las currículas de las escuelas técnicas. También hubo algunos medios de comunicación, le pusieron el micrófono a los protagonistas, nada más ni menos que son los chicos los que estudian, y hay algunos que dicen, no, tiene que seguir como está, 7 años, otros que dicen, no, hay que sacarles 1 año. Bueno, se va a evaluar aparentemente desde el gobierno de la provincia de San Juan modificar para el año próximo la currícula. ¿Su opinión con respecto a esto, señor Quiroga? Ha tomado estado público, y ha generado mucha repercusión. No, ha estado hablando conmigo ayer la ministra y no se va a modificar la cantidad de años. Bien. La currícula es una cuestión que sí, porque lo explica muy bien la Ley Nacional de Educación Técnica, que dice que cada 10 años se tienen que no modificar, sino actualizar las currículas. Una cosa es actualizar las currículas y otra cosa es modificar la cantidad de años, que es lo que la ministra no va a hacer, es lo que me ha dicho a mí. Pero por supuesto, siempre vamos a estar alerta nosotros, porque es la idea del gobierno nacional. Lo ha manifestado Torrendel, lo manifestó en nuestro congreso Ludovico Grillo, que es el director ejecutivo del INET, pensando solamente en una cuestión economicista, ya que tampoco han mandado los fondos del 2024, como recién decía, para financiar a ver, cuestiones sencillas, comprar los materiales para que los chicos puedan hacer las prácticas, desde capacitación laboral, pasando por formación profesional y llegando a todas las escuelas secundarias técnicas y de nivel superior. Entonces no se está pensando en el ser humano, porque si la provincia debe algo, exíjale a la provincia que cumpla con lo que debe y mande el dinero que es el dinero para el ser humano, para el chico que va a hacer las prácticas. Entonces vemos una cuestión que no es un reordenamiento, un ver que está gastando correctamente el dinero, sino una cuestión de ahorrar plata, y lo manifestó ahí en el Congreso. El esfuerzo lo siguen haciendo los docentes. Yo he hablado con las autoridades, tanto con el director de Educación Técnica como la ministra. No está en la agenda del gobierno modificar la cantidad de años. Por supuesto, como usted decía, hay chicos que quieren que sea 1 año menos. Lo que pasa es que tenemos que ser claros por qué tenemos 6 años, por qué tenemos 7 años acá. Esto es una autocrítica que se tienen que hacer los gobiernos anteriores. Claro, en haber dejado el 7º en la secundaria, básicamente, ¿no? Señor, exacto, es haber secundarizado el 7º. Exactamente, porque de alguna forma el 7º, yo soy del viejo 7º grado, porque a ver, cuando se elimina la EGB, el 7º quedó en la secundaria, grave error del gobierno kirchnerista. Creo que no vio más allá o el árbol les tapó el bosque. Del gobierno menemista. No, grave error. El gobierno menemista fue la EGB, pero el gobierno kirchnerista modifica, elimina la EGB y vuelve a la vieja ley de educación, y también vuelve a reflotar la educación técnica, ¿no? La ley de educación técnica, señor Quiroga. Y el 7º quedó en manos de la secundaria, que el 7º en definitiva era... pero eso yo le quiero corregir, discúlpeme. Sí. Independientemente que se diga el gobierno kirchnerista o no, esa política fue beneficiosa y se hicieron muchas escuelas, como en la época de Alfonsín se crearon muchas escuelas técnicas. No, pero al margen de esto. Pero en el caso específico del 7º año, Menem manda un decreto que va a transferir las escuelas a la provincia. Primero que toma la transferencia en la provincia de San Juan. Viene la reestructuración
y la ministra de la provincia de San Juan de ese momento decide que tiene que secundarizarse el séptimo, o sea que tiene que dejar de ser pertenecer a la escuela primaria. ¿Por qué? Porque unifica séptimo, octavo y noveno, porque era FD1, FD2 y FD3. Entonces el séptimo año pasa a la secundaria. Nosotros discutimos, le dijimos que iba a ser un error gravísimo, íbamos a tener problemas con los niños porque todavía su mentalidad era, su cabecita chica. No solamente en las escuelas técnicas, sino en las escuelas normales, generalizadas. En general. Exactamente. No, yo no estoy hablando solamente de las escuelas técnicas en general. Gravísimo error que cometieron las autoridades en ese momento, secundarizar el séptimo. Yo ya he explicado esto. La única jurisdicción que no se acogió a la Ley Federal de Educación, ¿cuál fue? A ver si sabe usted. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Capital Federal. Capital Federal. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo único que hizo, adaptar las currículas, modernizarlas, pero no fue. Cuando viene, aparece la Ley de Educación Técnica, ellos entran de nuevo. Bien. Aparece la Ley Nacional de Educación, que es una continuidad de la vieja ley que teníamos nosotros, y donde aparecen nuevas denominaciones, nuevos tipos de educación que habían desaparecido con la Ley Federal de Educación. En este caso se vuelve a imponer la educación técnica. Esa es la historia, y esa es la verdadera historia que hay que contar, porque en realidad las historias se van modificando a su lugar y entender. Nosotros tenemos que ser claros en educación que no se tiene que perjudicar. Siempre este tipo de gobiernos han querido que la educación no se mejore. Sí, la prueba está que están desfinanciando con el artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, nos quitan el 6% que tiene que invertir el Gobierno Nacional de Educación. O sea que el Gobierno Nacional indiscriminadamente va a repartir el dinero sin un objetivo claro. Y en la Ley de Educación Técnica se quita el artículo 52 de la misma ley, en donde dice que todo el 0,2% del ingreso corriente tiene que ir destinado a educación. Pero a ver, señor... bueno, pero en definitiva lo que quiero decir es que nuestra lucha va a continuar, vamos a defender. Pensamos que todos tienen que estar trabajando, que todos tienen que aportar al sistema para que los jubilados tengan un sueldo digno. Pero que eso es lo que tiene que trabajar estos gobiernos, en vez de incrementar la edad jubilatoria, lo que tienen que hacer es incrementar las fuentes de trabajo, que no lo han hecho ni este gobierno, ni el gobierno anterior, ni el gobierno anterior. No se han dedicado a fomentar la industria, a fomentar fuentes reales de trabajo para que los chicos puedan ingresar a trabajar al mundo del trabajo saliendo de la secundaria, o aquellos que salen de la universidad, porque no todos estudian en el nivel universitario superior. Sí, pero señor Quiroga, aclarando esto, la provincia, el gobierno provincial, ¿tiene la facultad, puede volver el séptimo grado a la primaria? Sí, ellos pueden hacerlo, eso es una decisión que involucraría un cambio muy grande en el sistema que viene funcionando así desde el año, a ver, ya le voy a decir, hace 21 años atrás, o sea, desde el año 2001, por ahí, 2002, ahí se empieza a implementar el séptimo, porque se implementa la EGB1 primero, o sea, el nivel inicial, EGB1 y EGB2, y después automáticamente los chicos que salen del séptimo pasaban al octavo, y los chicos que estaban en sexto grado pasaban al séptimo de las escuelas secundarias. Estamos hablando de hace más de 20 y pico de años. Debería ser un proceso bien pensado, bien estudiado. Tenemos, o sea, calcule que el chico sale de 2 o 3 profesoras de nivel primario, o maestras, como yo le digo a la vieja usanza, y pasan a un sistema educativo que tiene 12, 13 o hasta 14 docentes. Efectivamente.
Pero entonces sería un proceso, porque también tenemos que ver qué vamos a hacer con esos 14 o 15 docentes, cómo vamos a conformar. Es un proyecto que se podría estudiar, quizás le beneficiaría, pero bueno, hay que hacerlo. Mire, para decirle, Daniel, sí, yo quiero mandarle un abrazo inmenso. He visto el sacrificio que han hecho ayer, no sé si lo he dicho. Sí, sí. Ha sido un sacrificio muy grande que han hecho los docentes, así que un abrazo, que pasen un feliz día, que lo festejen, y no bajemos los brazos, sigamos luchando por una mejor educación técnica, luchando para que los políticos y las políticas entiendan que este país se desarrolla no mandando materia prima, sino materia prima elaborada. Yo le voy a hacer la última. Usted también es técnico. Efectivamente, y por eso, bueno, yo soy de la vieja escuela técnica, en donde, bueno, siempre han sido más pesadas las escuelas técnicas que las normales, y esto me hace entrar en la próxima pregunta, señor Quiroga. En rueda de prensa, la propia ministra, el día 11 del corriente, es decir, el lunes pasado, manifestó que hay una gran preocupación, por lo menos en el Ministerio de Educación, porque ven una gran sangría en el primer ciclo de los chicos que van a las escuelas técnicas, que hacen los primeros 3 años y posteriormente hay un gran porcentaje que decide su traspaso a las escuelas normales o escuelas comunes. Esto va perdiendo recurso humano, manifestó ella. No, pero es que está equivocada. Yo si así se lo voy a decir que está equivocada, porque no conoce la historia de la educación técnica. En el año 66 se modifica con una resolución, el Plan 1574, en donde se hace un ciclo básico y un ciclo superior. El ciclo básico es la formación general que tiene el niño. Cuando llegaba al tercer año tenía que elegir la especialidad. Sí. No eran los 30 que entraron en primer año, no, nunca. Llegaban al tercer año y elegían la especialidad de los 30, ¿no? Elegían 15, 20, 10, por eso la escuela técnica es piramidal, no es un cilindro. Yo ayer también se lo he explicado a los periodistas. No todos quieren ser técnicos. ¿Y por qué sucedió eso? ¿Por qué se creó ese plan 1574? ¿Por qué? Porque sucedía que antes las escuelas técnicas, el chico que tenía 12, 13 años, entraba a primer año y empezaba a formarse como técnico. Esos técnicos fueron excelentes. Pero ¿qué pasaba? Muchos de esos chicos abandonaban, acuérdense que no era obligatoria la escuela secundaria, abandonaban porque no era y no se podían insertar en otra escuela secundaria, porque no estaban los programas correlativos. Claro. Ese plan vino a solucionar, por eso aparece ciclo básico y ciclo superior. Claro. Por eso quizás si lo toma como una cuestión de desgranamiento, siempre va a haber en la escuela técnica, agrotécnica, secundaria, desgranamiento. Claro. Y después en el tercer año se van a ir para un lado y para otro. Bueno, los chicos no quieren estudiar técnico. Para ser técnico tiene que tener una característica especial. O sea, no todos son capaces de levantar una bolsa de porla. Estar al sol, usted lo sabe muy bien, con 40 grados de temperatura, con 5 grados bajo cero. Esa es la función del técnico. Efectivamente. Un sacrificio y tener el querer de conseguir y trabajar en su función, porque va a saber cómo es el sacrificio, va a saber que va a utilizar herramientas, va a utilizar máquinas, se va a ensuciar las manos, se va a ensuciar la ropa, pero va a seguir adelante. De hecho, la ministra, yo le leo las declaraciones de la ministra, tenemos que ver algunos problemas que atraviesa la educación técnica en la actualidad. Bueno, tiene que ver con nuestros alumnos. Yo los conozco, mire, no me lo lea, Daniel. El problema que tiene es que cuando se hizo la transformación, no se hizo correctamente a la ley federal. Bien. Nosotros deberíamos tener más materias de formación científica, tecnológica y formación técnica en el ciclo superior, con más práctica, y seguramente que muchos aceptarían, porque el chico, y a usted le debe haber pasado, era más lindo aprender en el campo, plantando una planta, y que el profesor le explicara cómo iba a crecer, qué problemas va a tener, que estar sentado aprendiendo matemáticas, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser más práctica. Que practiquen en las máquinas, en los elementos, en las nuevas tecnologías que tenemos a través de la informática. Es así. Esa es lo de las transformaciones que hay que hacer. Y quizás tengamos más alumnos, pero siempre va a haber un desgranamiento, porque hay chicos que quieren estudiar, ser bachilleres, quieren una orientación a, qué sé yo, a artística. Bueno, hay que desarrollarlo, es lógico que va a aparecer eso. Le hago la última. En el presupuesto 2025, que aún no tiene fecha, pongamos también, subrayemos eso, que hay preocupación tanto en la educación superior, lo manifestó el propio sector de las universidades, el propio SIM, también me imagino que en el sector docente en general. Estamos hablando de el presupuesto que debe regir para la Argentina para el año próximo, que todavía no tiene fecha de tratamiento. ¿Están asegurados los fondos para la educación técnica, señor Quiroga? No sabemos. Le acabo de decir que se elimina el artículo 56, que la educación técnica se va a financiar con el 0,2% de los ingresos corrientes, o sea, todos los impuestos. En el 2023 solamente se ha enviado a la provincia de esos recursos el 0,03%. Claro. Entonces, ¿qué esperanza tenemos si esos fondos se quieren manejar discrecionalmente y no cumplir con la ley? Porque discrecionalmente, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, la provincia de San Juan no quiere hacer lo que el gobierno nacional pretende, entonces vamos a mandar los fondos. Si estamos accionando, antes lo hacían, pero de otra manera, ahora estamos haciéndolo directamente como una dictadura. Es gravísimo lo que está pasando. Usted me dice, ¿qué esperanza podemos tener o qué expectativa? ¿Los legisladores les dan expectativa? ¿Han tenido charlas por lo menos con los legisladores de la provincia de San Juan? No, con los legisladores de la provincia de San Juan no, pero sí hemos enviado nuestra nota a cada uno de los representantes, o sea, los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Le consultaba por lo siguiente, porque la información a nivel nacional es que los gobernadores van con dictamen propio, es decir, no están de acuerdo tampoco con el presupuesto y plantean varios reclamos, pero no plantean este tema de la educación. Gracias a Dios, porque esto no va de un color político de otro, esto va y decide directamente al pueblo, gracias a Dios. Señor Quiroga, le agradecemos por su atención y obviamente les demandamos un fuerte abrazo a todos los docentes de la educación técnica en su día. Sabemos que, pero eso ya lo hablaremos la semana que viene, AMET también despide el año va a despedir el año de la mejor forma con todos sus afiliados, y la mayoría de los afiliados son de la educación técnica de la provincia de San Juan, pero eso lo hablaremos la semana próxima. Señor Quiroga, que tenga un buen día y un feliz día de la educación técnica, tanto a los docentes como también a los chicos, que, bueno, algo muy especial, querer ser técnico, siempre lo fue, ¿no, señor Quiroga, en nuestro país, ¿no? Sí, no, sí, siempre. Reconocido a nivel internacional y a nivel nacional, por supuesto. Y eso no lo saben valorar justamente quienes nos gobiernan. Que pasen un buen día y bueno, feliz día, porque ustedes también se recibían en la escuela de efectivamente. Y no toman el concepto de Sarmiento, porque lo primero que, si usted lee lo que hemos colocado en nuestra página, va a ver que Sarmiento promovió las escuelas industriales, promovió las escuelas agrotécnicas, hablando de forma moderna, lo promovió, se llamaban de otra manera, pero promovió ese tipo de educación porque sabía que era el futuro del país, pero no lo entendieron, ni siguen entendiéndolo muchas personas, o hay otros intereses espurios que están detrás de esto, y que muchos también han estado de esto porque se han aprovechado en otros gobiernos de la misma manera de los fondos que deberían haber ido para la educación y no fuera. Un buen día. Muchísimas gracias, señor Quiroga. Fue el señor Daniel Quiroga, secretario general de AMET, charlando por el Día de la Educación Técnica en nuestro país, 15 de noviembre. Vamos a la tanda, 10 horas 30.